Amorcitos, ¿cómo están mis bellos, preciosos, espectaculares, únicos, exclusivos? Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar de un tema que me parece súper interesante, y es a partir de un comentario que tuve de alguien que, si no me equivoco, además de que es un perfil falso, me imagino que sea además cubano, y esta persona me dijo algo que me dejó pensando y digo, gracias porque me has dado paso para hacer un video. Hoy vamos a hablar, mis amores, nada más y nada menos que la diferencia entre ser pobre en Cuba y ser pobre en España. Sin más preámbulos, vamos a empezar. Amorcitos, y ustedes se preguntarán, Clarita, ¿cuál fue este comentario que te dio paso para un video? La persona intentó tirar hate y finalmente eso lo transmutamos y lo convertimos en algo positivo, que es este video. Entonces intentaré dejarle el comentario por aquí si es que lo encuentro. Decía algo así como, mírala, otra 1000 eurista en España. Y yo para mis adentros, ¿de verdad? Y me estás diciendo eso a manera de desprecio, como con un tono despectivo. Y digo, mira, esto me parece genial para hacer un video. Tengo obviamente que comenzar diciendo que es bastante complejo intentar comparar cuando se trata de un país como Cuba, que está allá, ustedes saben bajo cuáles condiciones, bajo una dictadura, bajo ese sistema, en fin, con un país como España, donde hay democracia, donde el sistema es totalmente diferente, la cultura es totalmente diferente, la moneda que circula es una moneda libremente convertible, porque todos sabemos que en Cuba el dinero con el cual te pagan es con peso cubano, la moneda oficial es el peso cubano, y realmente fuera de Cuba el peso cubano es papelito de monopolio, ¿no? Entonces, lógicamente, yo sé que es bastante complejo intentar comparar, incluso cuando vamos a hablar de pobreza. Ahora, yo quiero abrir un paréntesis y que quede totalmente claro que ahora no voy a hablar de pobreza extrema, no voy a hablar de personas que están en situaciones de calle. Y con todo y eso, daría para otro video, porque yo en lo personal vi a un señor en situación de calle en Madrid que vivía cerca de mi piso por la Plaza de Toros, y yo iba de vez en cuando a un Supercore que hay cerca. Los que me siguen desde entonces sabrán que muchas veces les mostré ese Supercore, y ese señor se ponía allí a la entrada de Supercore. Era un señor que estaba en situación de calle, obviamente, pero aquel señor, no sé cómo, no sé con qué ayuda, no sé con, ¿sabes? Pero siempre tenía una mochila con alimentos, incluso tenía cerveza, y yo pensaba, un bicho. Ay, yo no sé por qué en esta época del año hay tanto bicho. Y el señor, además de que tenía cerveza, además de que tenía aquella mochila con comida, yo pensaba para mis adentros, es que este señor sí está en situación de calle, está pasando por un mal momento en su vida, está atravesando condiciones como estas, pero tiene pasaporte español. Es español el señor, nada más con ese pasaporte, tú sabes lo que eso significa, ¿no? Con respecto a un cubano. Entonces, a eso me refiero cuando les digo que es totalmente diferente la pobreza que se vive en Cuba, la pobreza que se vive en muchísimos países de Latinoamérica, a la pobreza que se vive en España y a la pobreza que se vive en general en Europa. Válido destacar que cuando hablo de Cuba, incluyo países como Venezuela y así, que están más o menos lineal en el mismo nivel de pobreza y de situaciones, de dificultades y tal. Y cuando hablo de España me refiero a que es lo mismo con Italia, con Francia, así. Tengo de fuentes y de primera mano de amistades que viven en Italia, de amistades que viven en Francia, en fin. La cosa es que, por ejemplo, en España eres pobre, eres un 1000 eurista, como este señor que pasó por mi canal me dijo, ay, mira, una de las 1000 euristas de España. Y yo, cariño, tú sabes que yo
en Cuba trabajaba como doctora en estomatología. Ganaba 4.000 pesos en la escala salarial ya por allá arribita, ¿no? Y que esos 4.000 pesos en aquel entonces representaban al cambio 40 euros. Y me estás diciendo que yo soy 1000 eurista en España y pretendes que yo me moleste o que yo me acompleje. Por favor. Lo digo porque estoy más que segura que esta persona que comentó esto es cubano. En fin, en Cuba, como ya les comenté, el salario era ese, eran 4.000 pesos, dinero cubano, pero estaban las tiendas de MLC, donde te vendían la comida, los recursos de aseo y tal, en moneda libremente convertible, a la cual no tenías acceso de ninguna manera, a no ser que alguno de tus familiares del extranjero te la enviaran, o que tú por la calle, en el trapicheo, en el mercado negro y en el invento la compraras. Era bastante complejo. Es, por ejemplo, que vivas aquí en España, que te paguen 4.000 euros, pero que una libra de carne te cueste 480 pesos. Digo, 480 euros, o sea, más o menos así para que tengan una idea. Entonces aquí en España eres pobre, pero puedes comprarte un iPhone, algo que en Cuba es otro nivel. En Cuba tener un iPhone, eso es, o sea, tú eres, no te puedo explicar. Yo vine a tener iPhone antes de venir para España, y ese iPhone que me compré, que me costó 17.000 pesos, saquen cuenta cuánto hubo que ahorrar, inventar, vender el teléfono que yo tenía y así, para comprarme ese iPhone de segunda mano, un iPhone 6S Plus. Porque ya yo quería pasar a lo que era la tecnología del iPhone por el tema de las prestaciones que tiene, para que me servía para el canal de YouTube y así. En España, si eres pobre, si eres 1000 eurista, si tienes un trabajito, vamos a decir, de camarero, de ayudante de cocina, de auxiliar de limpieza, y ganas, no sé, 1000 euros, 1200 euros, 1300 euros, puedes comprarte un iPhone. Si eres pobre en España, puedes comprarte un coche, un carro, aunque sea un cochecito de 2000 euros. Aunque sea un cochecito de 2.500 o 3.000 euros, puedes comprarte un coche. En Cuba, tener un carro, eso es, mira, tú o eres hijo de la gente de la cúpula, o tu familia trabaja en algo relacionado con esa gente, o lo heredaste, o te pasaste cientos de miles de millones de años, como en el caso de mi papá, ahorrando desde que tenía 21 años para poder comprarse su carro, y se vino a comprar su primer carro a los 35 años, un Dodge del año 1952, fue el primer carro que tuvo mi papá. Luego lo vendió y tal, puso dinero y así, y pudo comprarse otro que fue un View de 1960, que es el carro que ahora mismo tenemos en mi casa, o que tiene mi papá y mi mamá en Cuba, y aquello es algo extraordinario, superlativo, que llama la atención. Un View del 60, una máquina. Aquí, con un trabajito como el que te mencioné, puedes comprarte un coche. Un coche que es de 2.000 o 3.000 euros en España, que es un carrito, ¿sabes? Miti, como decimos en Cuba, pero que para nosotros en Cuba, ese tipo de carritos que aquí son de lo más bajo, que te puede representar para ti, para un español de otro nivel, que sea un carro, no sé, una cacharra, un churre que no sirve, que es una tartavia, que ahí yo no me monto. Ese tipo de carros para nosotros en Cuba es a los carros a los cuales le llamamos tour. Son los tour los que alquilan los extranjeros cuando van de visita y de turisteo a Cuba. Entonces es algo bastante, ¿cómo decir? Es como siempre les digo, Cuba, una realidad alternativa. Entonces yo a este señor le respondí algo así como, ahora no recuerdo exactamente cómo le respondí, también les dejaré la respuesta que yo le puse, algo así como, bueno, si eso lo ves ahora, o si crees que eso es así, le puse como un emoji, pero date una vuelta dentro de unos añitos. Y cuando le puse esto, le quise decir, date una vuelta por mi canal, ¿no? Por mi vida, y mírame dentro de unos añitos y entonces habla, ¿no?
Entonces él entendió como que era él o ella, no sé, como que yo le decía como que viniera a España y me dice, no, yo no quiero ir a ese país porque no quiero ser pobre toda mi vida o algo así. Entonces es ahí donde tú caes en cuenta de que la migración representa algo que hay que saber hacerlo. Hay que saber emigrar, hay que, dentro de lo que se pueda, emigrar con inteligencia, emigrar inteligentemente, emigrar regularmente, dentro de lo que se pueda, porque realmente hay ocasiones en que las personas no tienen otra opción que hacerlo duramente, como lo hizo por ejemplo mi hermana, que se fue cruzando fronteras. Entonces, más allá de que tenga mucho que ver con la realidad que te toque, con el momento histórico que te ha tocado vivir o con las cosas que te manda personalmente a ti Dios y el universo, pero yo digo, por lo general la primera línea de emigrantes, vamos a decir, esta primera línea que estoy formando yo con mi relación con David, David y yo estamos formando esta primera línea de inmigrantes con Maite, ¿ya? Los frutos de eso van a venir a disfrutarlos nuestros hijos y nuestros nietos, que serían la segunda y la tercera generación. Pero de que vas a ser toda la vida pobre, no, eso depende de ti. Depende de ti si vas a hacerlo aunque vivas en Europa, aunque vivas en Latinoamérica, aunque vivas en Cuba, aunque vivas en España, aunque vivas en Italia, aunque vivas en Colombia, aunque vivas en Venezuela, aunque vivas donde vivas. Porque es una cuestión de mentalidad, es una cuestión de proyección, es una cuestión de acción. Yo conozco personas, de hecho conozco cubanas, 2 cubanas que viven en Santander, que pasó el tiempo y pasaron muchísimas cosas. Estoy hablando de personas que son de mi propia profesión, que son odontólogas. Tuvieron que pasar cientos de cosas. Cada una de ellas tiene su historia. Hubo unas que pasó por cientos de trabajos de todos esos que ustedes conocen que hacemos los inmigrantes. Lavar baños en una terminal, ayudante de cocina, camarera, limpiar, lavar, planchar en casas, así. Pasó el tiempo y ella, con el tiempo, valga la redundancia, logró montar su clínica odontológica. Y hay otra, porque les digo 2 ejemplos, que también logró hacerlo. Entonces, va más allá del país o las posibilidades. De que este país te da posibilidades extraordinarias, sí. De que Estados Unidos también te las da, sí. De que en Estados Unidos puedes cumplir el sueño americano y que puedes lograr grandes cosas, sí. Pero de que en España se puede, en España también se puede. Ahora bien, si tú vienes con la mentalidad de muchos cubanos o vienes con la mentalidad de muchos latinoamericanos, o llegaste con esa mentalidad y la mantuviste y no te acoplaste, no te mezclaste con la cultura, no intentaste conocer cómo se vive en el lugar para el cual tú decidiste irte. Esta frase que ustedes saben que se las he repetido un sinnúmero de veces, a donde fuere a hacer lo que vieres. Si no logras hacer eso, fracasas, independientemente de las circunstancias de la vida, porque obviamente pueden suceder cosas como que te enfermes y así, que ya eso son otras cosas, ¿no? Pero si vienes con la mentalidad de muchos de los cubanos, por ejemplo, de que hay, donde comen 1, comen 2, donde comen 2, comen 3, ay, cualquiera te da un platico de comida, o cualquiera te pone en su casa a dormir en un colchón. Si vienes con esa mentalidad y no vienes con la mentalidad de emprender, de luchar, de echar para adelante, de pasar lo que tengas que pasar, pero siempre teniendo claro tu objetivo, siempre estando enfocado, independientemente de las cosas buenas o malas que te pasen, que buenas pueden ser muchas, pero malas también, ¿ya? Hay que contar con todo. A pesar de todas esas cosas, si te mantienes enfocado en tu línea, en tu lucha, logras salir adelante. Ahora, si vienes con esa misma mentalidad que por lo general mucha gente arrastra,
y pasa el tiempo y pasa, y llevan 5 años, llevan 10 años y siguen arrastrando los mismos hábitos, la misma forma de pensar, la misma teoría del país de origen, pues simplemente sigues como, sí, un poquito mejor, con un poquito de comida, con un trabajito por aquí, una cosita por allá, pero no te acoplas al nivel de lo que está el país y te quedas en la masa, te quedas en la bola, te quedas en ese grupo, como me decía este señor. Entonces, la cosa es cómo tú proyectes lo que significa emigrar. Hay personas que la pasan mal, hay personas que tienen que acudir a instituciones benéficas, a la institución esta que se llama Caritas o algo así, en búsqueda de ropa, en búsqueda de comida, que van a comedores públicos, pero la cosa es que tú no te permitas a ti mismo, sin antes haber hecho de todo para conseguir salir adelante, no te permitas a ti mismo llegar a un país que te abrió las puertas, como por ejemplo me las abrió a mí, se las abrió a David, se las abrió a Maite, a convertirte en una carga más para el país, porque es que en el país ya hay nacionales que tienen también sus situaciones, que tienen su pobreza. Entonces tú vas a venir a convertirte a ser una carga. No, señor, luche, emprenda, enfóquese y la vida cambia. ¿De qué cambia? Cambia. Otro tema muy delicado, muy de fibras finas, pero es el tema hijos. Y se los dice alguien que es amante de los niños, que sueña en algún momento con ser mamá, pero el tema hijos es un tema muy delicado. Fundamentalmente cuando vienes de países del cual vengo yo. Yo, en mi parecer, yo siempre le decía a mi mamá, no sé cómo ustedes se puedan tomar esto, no sé cómo puedan verlo, pero yo siempre le decía a mi mamá, mami, yo pienso y siento que tener un hijo en Cuba, teniendo el estatus que tú tengas, porque yo en lo personal en Cuba tenía mi profesión, tenía mi trabajo, tenía mi casa, tenía todo lo que puede querer una mujer cubana, ya todo lo que te puede hacer falta para sencillamente formar una familia. Y yo le decía a mi mamá siempre que tener hijos en Cuba, en lo personal, era una irresponsabilidad. Entonces, lógicamente, si tú vas a emigrar, vas a salir de tu país de origen, has tenido esa idea de toda la vida como la tuve yo. Desde niña tenía claro que me quería ir de allí. Hay otras personas a las cuales les surgió la idea en el camino, a lo largo de su crecimiento, de su desarrollo como persona. Hay gente que no tuvo estas ideas de tan niña como por ejemplo yo. Pero oye, si tú tenías la idea de emigrar, si tú sabías que las condiciones estaban como estaban, no todo el mundo tiene la misma visión, no todo el mundo se proyecta igual a futuro. Quizás hubo gente, vamos a decir de mi generación, que pensó que sí se podía avanzar en Cuba, siguió apostando por aquello, siguió votando por aquello. Quizás había gente que tenía como prioridad sí o sí por encima de cualquier otra cosa tener un hijo, o quizás había gente que no sé, tenía, vamos a ponerlo en el peor de los casos, una enfermedad, una situación, y por obligación tuvo que tener hijo en ese momento exacto y en esa coyuntura histórica de su propia vida, porque si no se quedaba sin hijo. Ok, pero para mí en lo personal siempre lo dije, y fíjate, no sé si el día de mañana, mira, capaz Dios me salve, para y me favorezca y no pueda tener hijos, no sé, cosas de la vida. Pero yo siempre le decía a mi mamá, tener hijos en Cuba para mí es una irresponsabilidad. Entonces, tú quieres emigrar, tú quieres salir de tu país está sumido en la más vil pobreza, en la más vil situación, y tú, por mucha ilusión que te haga, por muchas ganas que tenga, tú vas a traer al mundo a otra personita que depende única y exclusivamente de ti. Pero además de eso, vas a salir a emigrar, vas a salir a emprender y ya tienes una personita, ¿sabes? Incluso ya estando en el país de acogida, como por ejemplo yo, ahora mismo yo no me siento en condiciones de tener un hijo. Incluso pienso siempre que voy a ser una madre vieja.
Luego me pongo a mirar y a estudiar un poco la cultura y veo que las mujeres aquí, conozco mujeres que paren a los 37 años, ¿sabes? Pero eso debe hacerse planificadamente, responsablemente, y no ponerte tú la soga al cuello y ponerle a esa personita que estás trayendo al mundo, que es algo tan lindo, que es algo tan bello, que es una bendición tan enorme, que te va a acompañar hasta el resto de tus días, y que es tu responsabilidad, es tu deber formarlo, forjarlo en un seno, en un núcleo de tranquilidad, de paz, de armonía, de estabilidad, de equilibrio, y lo vas a traer bajo condiciones tan... Yo pienso que no. Entonces, en mi humilde opinión, si tienes mi edad, eres contemporáneo conmigo, eres quizás un poquito mayor o quizás un poquito menor y piensas en emigrar, mira, no tengas hijos por ahora. Ni siquiera recién llegado. Piensa primero en enfocarte en ti, en organizarte a ti, en construir tu vida, tus bases, y cuando tengas una estabilidad, entonces piensas en planificar, y para que puedas disfrutar incluso todo ese proceso tan precioso que es ser madre o padre. Fíjense, mis amores, de lo que les hablo, que el otro día estaba yo en un restaurante y en la mesa de al lado estaba la camarera, y viene otra y le trae la notita y le dice, mira, esta es la nota de fulana persona, el nombre, el barrendero. Y ese señor había pedido una tabla de entremés, y aquella tabla de entremeses valía 60 euros. Aquello tenía de todo, langostinos, queso de todos los tipos, jamones, chorizo. 60 euros. Y el señor, el barrendero, podía disfrutar, pagarse, sentarse en un restaurante y darse el lujo, porque en Cuba, por ejemplo, eso es un lujo, de comerse aquella tabla de entremeses. Y yo decía, Dios mío, es verdad que la pobreza, yo partiendo, fíjense, de aquel comentario para que vean cómo me sirvió, para que vean cuando uno transmuta, como le decimos al principio, cosas negativas en cosas positivas, y de lo negativo sacas algo positivo, ¿no? Y ahí era que yo caí en cuenta en ese momento exacto, y fue cuando ya dije, bueno, voy definitivamente a hacer este video de la diferencia entre la pobreza, ¿no? Porque la pobreza, por decirlo de cierta manera, porque el señor tiene un trabajo de barrendero, que cada trabajo es digno. Para mí, me quito el sombrero, cada persona que trabaje dignamente, honradamente, y se gane su dinero y sus pesos y sus euros como debe ser, aplausos de mi parte. Pero bueno, este señor pudiéramos decir que es de la clase pobre, que no sé si ganará 1.000 euros, 1.100 euros o no sé. Y el señor se podía pagar una tabla de entremeses. Y yo me preguntaba, ¿algún barrendero en Cuba pudiera soñar con sentarse en un restaurante y pedir una ración como esa? Es que ni siquiera una persona que tuviera otra profesión u otro oficio, definitivamente no. Ni un médico, ni un enfermero, ni un ingeniero, ni un maestro. Es que es tan sencillo como sacar esta cuenta que les voy a sacar. En España, en lo personal, yo no sé otras personas, porque como por ejemplo, cuando hice el video de cuánto gasto para hacer la compra, con cuánto dinero hacemos la compra, cuánto gasto en el supermercado, que nosotros hicimos la compra del mes por 60 euros, y luego hubo personas que me dijeron, no, nosotros somos también dos y nos gastamos 400 euros en la compra. Mira, perfecto, porque eso depende del tipo de comida que tú compres, el tipo de comida que tú consumas, si consumes muchísimo más alimentos naturales, ecológicos y así, entonces es lógico. Pero bueno, en España, con un día de trabajo, puedes comer toda una semana. En Cuba, con un día de trabajo, probablemente no puedas tomarte
ni un guarapo. Entonces, amorcitos, este ha sido el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya encantado, espero que se hayan entretenido, que para las personitas que están pensando en emigrar, que para las personitas que están pensando en salir de sus países, que les haya servido de algo mi humilde experiencia y mis consejos, que lo hago muchas veces este tipo de videos, siempre se los digo por ese motivo. Y pues bueno, si tú simplemente estabas por entretenimiento y te entretuvo el video, déjame tu like, tu comentario, y si no te has suscrito, suscríbete, que es totalmente fácil y gratis. Quiero recordarles también que siempre en el primer comentario les dejo el link directo a la página web de mi tienda online que se llama Arte Suelto, donde vendo allí todas las cositas que hago artesanalmente. Entonces nada, mis amores, que les mando un beso enorme desde el fondo de mi corazón y que no se olviden que los quiero mucho.